amigos y amigas de la Caja de Pandora. Estamos aquí en Barcelona para entrevistar a Manuel Galiana. Manuel Galiana es escritor y director de consultoría. Es una persona comprometida con las cosas que están pasando actualmente en la actualidad, con esas cosas que no nos cuentan, y Manuel, en su valentía de escritor y de persona, pues nos cuenta cosas interesantes sobre diversos temas. Vamos a ver a Manuel Galiana, que ha escrito 2 libros. Uno es David contra Goliat y el otro es La derrota de la globalización. Vamos a empezar, Manuel, hablando de estos 2 libros. Muchas gracias. Hablas de David contra Goliat. Sí, estos 2 libros que salen en un par de semanas estarán en la Casa del Libro y en FNAC a finales de este mes de noviembre. Son la continuación a la primera trilogía, ¿no?, de Crisis Global 1, El fin de una era, Crisis Global, Culpable del sistema y El nuevo orden mundial. Como digo, pues el libro este de David contra Goliat es uno que se sale totalmente de mi línea de ensayos sociológicos. El subtítulo del libro, que puede ser pedido ya si alguien quiere comprarlo en las próximas 2 semanas, cuando digo en Casa del Libro, el subtítulo es El calvario de Marisol, que es una señora ante el Real Madrid y ante el sistema judicial, ¿no? Obviamente no es ante el Real Madrid el equipo de fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Es el Real Madrid institución, ¿verdad? Y el sistema judicial, pues sí, es un sistema judicial que muchas veces... En la portada, por ejemplo, puedes ver que está diseñado por Gallego y Rey. Es un original que Gallego y Rey, que es amigo de ella, personal de esta señora, le ha diseñado. Y también, por otra parte, el prólogo es del escritor y periodista Antonio de Olano, ¿verdad? Que es un prólogo muy entrañable porque, claro, este señor, aparte de, entre otras cosas, él es del Atlético de Madrid, ¿no? No es nada amigo del Real Madrid, ha hecho un prólogo realmente zahiriente, ¿no?, con respecto a personas de poder dentro del Real Madrid, ¿no? Especialmente en Cataluña, me imagino que es un libro que va a tener muy buena venta, ¿no? La contraportada del libro son los mensajes que le dan 3 personas famosas a esta mujer, porque son amigas, muy amigas íntimas de ella, y que van a participar en presentaciones personales, como son María Dolores Pradera, como es Irene Villa, de Víctimas del Terrorismo, o Tamara Rojo, la primera bailarina del Royal Ballet de Londres, ¿no? Y como digo, es un libro que mucho español que se pueda sentir un David, es decir, desprotegido, ¿no?, frente a las grandes instituciones, ya sea en el Real Madrid en este caso, o la Seguridad Social, o el sistema judicial, pueden leérselo y ver cómo funcionan las cosas, ¿no?, y si están en medio ya de algún tema, de alguna causa, o si van a empezarla, aprender de ella, ¿verdad?, de lo que no deben hacer, de los errores que no deben cometer al enfrentarse a los poderosos Goliaths. Pero se puede hacer, ¿no? ¿El enfrentarse? Bueno, o buscar justicia. Bueno, precisamente, gente que tiene miedo el salirme de mi línea de ensayos sociológicos ha sido porque conocí a esta persona estando firmando yo libros el año pasado en junio en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid. Se me acercó junto con María Jesús, la madre de Irene Villa, y otras señoras, compraron unos libros y dijo, bueno, usted, podría hablar con usted para a ver si mi historia, me la contó un par de meses después y creí que era de justicia, ¿no?, el buscar justicia para esta mujer a la cual pues el fisioterapeuta del Real Madrid la ha fastidiado totalmente la salud, ¿verdad? Le rompió 2 vértebras dándole un masaje, 2 vértebras cervicales, lleva una placa de hierro, de titanio, con 5 tornillos aquí puestos ahí, pero nunca ha sido indemnizada, entre otras cosas porque el fisioterapeuta del Real Madrid no estaba colegiado siquiera, ¿entiendes? Luego no había responsabilidad subsidiaria en la cobertura de seguro, y en vez de actuar de una forma humana, ese club que se gasta docenas de millones en jugadores, en indemnizar a una persona que tiene una invalidez del 77% y 800 euros de pensión y se ha gastado todo el dinero que tenía en abogados, claro, pues el Real Madrid tiene abogados mucho más poderosos, son los Garrigues Walker, por ejemplo, ¿no?, y otros, ¿no? Y claro, la forma en que estos abogados pueden actuar frente a fiscalías y frente a algunos jueces, pues no tiene el mismo impacto que una persona, ¿verdad?, más anónima. Por eso es interesante para personas anónimas comprar este libro. Pues muy bien, lo recomendamos para que le echen un vistazo y puedan tener un poquito más, una visión un poquito más amplia. Exacto, y después volvemos a mi línea de ensayos sociológicos con la derrota de la globalización. Con la derrota de la globalización. Claro, cualquier persona que oiga esto le puede sonar como algo futurible, ¿no?, ¿verdad?, como una proyección.
¿Tú crees que las personas son conscientes de que esta globalización está existiendo a un nivel que existe? El que se lea el libro sí va a ser bastante más consciente, ¿verdad? Porque yo veo que realmente el subtítulo en portada es las limitaciones naturales por las cuales no llegarán a su proyecto de dominio mundial, ¿verdad? Es un tema muy global, sigo en mi línea de crisis global y el nuevo orden mundial, pero claro, hay que adentrarse en las 340 páginas que tiene este libro e ir capítulo por capítulo, como digo, viendo esas limitaciones que son de tipo espiritual, de tipo moral, de tipo ecológico, sociopolítico y económico. Y dentro de ello pues hay muchos subcapítulos. La persona que se lea todo esto va a ir teniendo un flujo de información, porque, claro, el interés mayor que he tenido al publicar este libro es publicar mis propios pensamientos, todos comparto, si no, no lo suscribiría. Algunos subcapítulos son creación mía personal y otros es que no he tenido que hacer ese gran esfuerzo. Me he inspirado muchísimo en investigadores o científicos o periodistas de Internet. He intentado darle voz, ¿no?, a cosas de Internet que, pues mucha gente, sobre todo aquellas personas que no son, ¿verdad?, especialmente proclives a ordenador, a buscar, ¿no?, en buscador, sí que en un libro pueden leer muchas cosas que nunca buscarían en Internet, ¿me entiendes, no? Eso lo he dicho, Internet no llega a todos los sitios. Antes de continuar con la derrota de la globalización, que es interesante, me gustaría hacer una puntualización de la última entrevista que te hicimos, ¿sí?, que estuviste hablando del nuevo orden mundial, ese libro que ha sido traducido al iraní. ¿Tú estuviste en Irán? ¿Estás hablando con ellos? Sí, precisamente la semana siguiente, estuvimos hablando el día 8 de mayo, cuando me hicisteis la entrevista. Yo la semana siguiente, fin de semana siguiente, tenía una invitación para ir a Teherán a participar en la primera conferencia internacional sobre terrorismo, lucha contra el terrorismo para una paz justa, ¿no? Y bueno, pues fueron 3 días allí muy interesantes y finalmente, y fuera de programa, nos recibió a los ponentes de 60 países que habían invitado el presidente Ahmadinejad. Tuve la oportunidad de regalarle el libro, El nuevo orden mundial, y después de eso ha habido un interés. Están traduciendo el libro ya al farsi, al persa, y lo van a publicar, de lo cual estoy muy, muy contento, ¿no?, muy agradecido, ¿no? Eso está muy bien, porque sabemos que en esta globalización, en este nuevo orden mundial, Irán precisamente es uno de los objetivos a destruir en ese proceso, igual que ha sido Egipto o Libia, porque están intentando económicamente con Grecia o con España. ¿Tú crees que en Irán tienen esa conciencia de que están próximos a recibir ese ataque? Yo creo que tienen la conciencia de que, digamos, sus rivales ideológicos están pensando en hacer eso. El que lo vayan a hacer o no, o de qué forma, yo tengo mis grandes dudas. Ten en cuenta lo siguiente. Irán no es un país que pueda ser ocupado. ¿Por qué? Primero porque tiene 75 millones de habitantes y porque muy poca gente sabe que Irán anualmente tiene 18 millones de mujeres y hombres entre 18 y 35 años recibiendo anualmente un programa de entrenamiento de 3 semanas sobre las armas. Quiere decir que son 18 millones de personas que están armadas y entrenadas, de jóvenes, hombres y mujeres entre 18 y 35 años. No hay fuerza de ocupación que pueda luchar contra una resistencia armada, organizada y entrenada de ese tipo. Luego, no es un país invadible. ¿Es un país bombardeable? Sí. Claro, pero lo que no se pueden poner a hacer es bombardear ciudades, ¿me entiendes?, civiles, ¿no? Que hay, ¿no?, que se va, bueno, lo que se escucha es que va a ser Israel, que es el lacayo del nuevo orden mundial, lo que va a atacar precisamente pues con misiles a Irán. Bueno, Israel no es el lacayo del nuevo orden mundial, porque, digamos, la cúpula del sionismo internacional, del sionismo del Estado de Israel, coincide que es la misma cúpula del sionismo internacional, bancario, financiero, y es lo mismo, ¿me entiendes, no? Entonces, parece ser que Estados Unidos no tiene ni los recursos financieros ni los recursos humanos para ocupar Irán. Necesitarían al menos un ejército de 3 millones de hombres. No tienen ni las personas ni el dinero para pagarles, ¿no? Porque la mayor parte de la gente que tienen en Irak y en Irán, aparte de los soldados profesionales pagados, son mercenarios, que cobran de 3 a 4 veces el salario de lo que cobran los soldados americanos. No hay dinero, porque Estados Unidos es una nación quebrada, pero eso podemos hablar más adelante. Lo que yo creo es que Israel puede tener la idea de bombardear nuclearmente las instalaciones de enriquecimiento de uranio que tiene Irán, porque saben dónde las tiene.
también sabe que las tiene en unos búnkeres subterráneos a muchísima profundidad y muy bien encofrados en cemento y en acero y tal, y que realmente no hay misiles taladradores que lleguen a esa, ni siquiera nucleares, ¿no? Lo cual no quiere decir que no nos vayan a evitar, digamos, el show de lanzar 2 o 3 bombas nucleares en estos centros de enriquecimiento de uranio, que no van a tener ningún impacto real, pero que sí van a haber unos hongos, una filmación, hemos bombardeado nuclearmente y todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo es que creo que lo que está buscando Israel no es tanto lo que no puede hacer con Irán, que es ni invadirlo ni dañarle las instalaciones, sino que lo que busca es la respuesta de Irán. La que sabe que es la respuesta de Irán. Es decir, que van a hacer una provocación para que Irán responda. Claro, o sea, que dependería en cierta manera, esta guerra dependería de esa respuesta de Irán. Exactamente. ¿Cómo lo van a hacer? Yo sé cómo pueden reaccionar, ¿verdad? Si lo van a hacer en la escala total o no, es una cosa diferente. Irán puede hacer 2 cosas. Una, en las siguientes 2 horas, a ese bombardeo nuclear, hundir 2 o 3 superpetroleros en el estrecho de Hormuz y bloquear todo el tráfico de petróleo a Occidente que sale por allí, que es el 25% del petróleo que viene a Occidente. Al poco tiempo que vamos a tener en todo Occidente, pues la gasolina y el gasoil a 4 o 5 euros el litro. Lo cual es malo para unas cosas y bueno para el medio ambiente, ¿me entiendes, no? tiene un pro y un contra, ¿me entiendes, no? Y por otro lado, una cosa que puede hacer Irán y que la gente no es consciente es lo siguiente. Irán no ha logrado todavía su propio desarrollo atómico, pero Irán sí compró, en los años 93-94, compró a generales de la ex Unión Soviética cabezas nucleares. Y también ha tenido un trato con Ucrania en el año 2006, que les ha comprado sistemas de misiles con cabezas nucleares, aunque Ucrania dice que no. Entonces tiene la capacidad para lanzar misiles y destruir medio Estado de Israel en las 2 horas siguientes. Que quizás es lo que está buscando el sionismo internacional. No digo los judíos a nivel individual, sino el sionismo. Porque tal cosa como esa reacción sí que les ayudaría al sionismo a hacer lo que quieren hacer, que es comenzar la Tercera Guerra Mundial, ¿me entiendes, no? Llamando a la ayuda por parte del sionismo político, que son los países cristianos occidentales, ¿no? O sea que una buena reacción por parte de Irán sería precisamente no responder. Claro, dependiendo de los daños, como digo, que no creo que fueran muchos, en medio del desierto, en esas instalaciones, ¿verdad? Quizá no respondiera nuclearmente, pero sí bloquearía Hormuz y 4 o 5 euros el litro de gasolina y gasoil con toda seguridad. Bueno, todo Occidente parado. ¿Cómo ves a Ahmadinejad? O sea, mucha gente, o sea, pasaba lo mismo con Gaddafi, ¿no? Que sí. Si es malo, que si Gaddafi no sé qué, y a Ahmadinejad también lo están pintando, lo están demonizando. Yo personalmente no le veo tan malo. Yo estuve con él hablando medio minuto, le entregué el libro, le eché la mano, ¿verdad? Y no se me contagió nada, ¿entiendes? Quiero decir que creo que es una persona, el dirigente de un país, sé que es un hombre con un profundo sentido religioso, islámico, chiita, y por lo demás, ¿qué diría yo de él, no? Pues me parece una persona totalmente normal. Bien está claro que, tanto desde su país como cuando va a las Naciones Unidas, ahora hace un par de meses, la última vez, pues lanza proclamas fuertes antisionistas, el Estado de Israel, ¿no? Habla de cosas que a muchas personas les suena como horrible, ¿no? Porque habla del holocausto, iba a decir holocuento, perdón, habla del holocausto como una manipulación realmente, ¿no? Y que no todas las cosas que se nos han contado de la Segunda Guerra Mundial son tal como se nos han contado, ¿no? Yo recomiendo a las personas que estén escuchando este vídeo que busquen información sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay un trabajo hecho por Miguel Celades, precisamente en un programa de radio que habla, no son horas, me parece que es un programa de radio, y habla precisamente de las mentiras de la Segunda Guerra Mundial, que yo cuando lo escuché me quedé alucinado. Bueno, es que yo te digo una cosa, yo he leído algunas cosas de esas y otros tipos de libros, y yo es que creo que sobre todas las cuestiones estas que se han escrito de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, especialmente de campos de exterminio, que a mí me gusta llamar campos de concentración, bueno, pues ahí realmente lo que hubo es, yo creo, mucha desinformación, y yo lo que instaría a la gente es a formarse, a informarse y a formarse. Existe mucha literatura publicada por gente bien documentada que se puede y se debe leer para proclamarse, no diría yo tanto
negacionista como el obispo ¿cómo se llamaba? Lawson, ¿no? ¿Cómo se llama? El obispo lefebrista, ¿sabes? ¿No? El obispo argentino, no me acuerdo el nombre, ¿no? Que negacionista. ¿Y qué pasa cuando uno es negacionista? Pues ya se sabe, ¿verdad? La reacción del sionismo, ¿verdad? Pero sí creo que cualquier persona medianamente inteligente debería decir, pues yo soy revisionista, porque me gusta revisar si hay nuevas pruebas, nuevos argumentos. Por ejemplo, en estos momentos para mí el revisionista número 1 del mundo es el Papa Benedicto XVI. ¿Y por qué? Pues porque hace cuestión de 3 meses ha dicho oficialmente que no se puede culpabilizar a los judíos de la muerte de Cristo. Y se ha quedado tan tranquilo. Lo saco en el libro este último, lo comento, ¿verdad? Porque es que, claro, es como si alguien dijera, por ejemplo, bueno, mire, no, lo que pasó en 1808 no fue que los franceses invadieron España, fue que unos miles de soldados del ejército de Napoleón invadieron España. Oiga, señor, fueron los franceses. Claro, es lo que dice es, no todos los judíos mataron a Cristo, obviamente, no todos, ¿verdad? Y además, pues habla de que son los fariseos, los saduceos, los sacerdotes los que lo hicieron y pagaron al resto del pueblo para que pidieran crucifícalo y toda esta clase de cosas, ¿no? Pero quiero decir, si el Papa Benedicto XVI se pone ahora a revisar la historia y el Evangelio de San Mateo de 2000 años, creo que da pie para que cualquier revisionista pueda decir, yo soy revisionista igual que el Papa, ¿me entiendes? ¿No? ¿Por qué no vamos a revisar todo? Oye, esto que estabas hablando ahora de la Segunda Guerra Mundial, hay un libro de Benito Cabo que se llama El expediente Sion, donde te dicen que los creadores de los campos de concentración nazi precisamente fueron los judíos. Sí, bueno, siempre me gusta diferenciar para que la gente lo entienda. Entre judío y sionista. Correcto. No, porque cuando decimos judíos, englobamos a todos los judíos y realmente hay 2 tipos. El que es un judío auténtico, o sea, que consideremos que es una buena persona, y está un judío sionista, que tú llamas en este libro azkenazis, ¿no? Que vienen de un sitio determinado y hacen una trayectoria determinada. ¿Vale? Espero que quede claro a las personas que nos están escuchando de no englobar a todos los judíos en un mismo paquete. Pues fueron estos judíos askenazis los que crearon los campos de concentración nazi para librarse de los judíos que no eran puros como ellos. Por ahí va con las SS. Exactamente, por ahí va el tema. De hecho, Benito Cabo, el escritor, es amigo mío desde hace muchos años y yo le ayudé a presentar su libro en el Centro Riojano de Madrid hace 1 año y pico ahora, en este momento, y por ahí van las cosas. Tú lo has definido bastante bien en cuanto a la historia de los judíos askenazis, porque mucha gente no sabe, ¿no? Dice, sabemos lo que son judíos sefarditas, ¿no? Que ya sabes, los que ven de Sefará, de España, pero no sabemos lo que son judíos askenazis. Hay uno de los subcapítulos en el próximo libro que se puede comprar, que es los Rothschild, judíos askenazis y su historia de dominio mundial, financiando siempre a ambos lados de las guerras, ¿no? Bueno, es que no es el objeto de contar el libro, mejor que lo compren y lo lean, ¿verdad? De la guerra la economía mundial que estamos viviendo ahora, este desastre económico mundial. También por supuesto. Todo está manipulado, todo está hecho por ellos, ¿verdad? Entonces, pues sí, de hecho los judíos askenazis son judíos religiosos, que no judíos étnicos. Y la historia, muy brevemente, para vuestros los que vean vuestros vídeos y todo esto. Pues esto sucedió que en el año 700 Georgia, no la Georgia americana, la Georgia cercana a Rusia, era un reino en el cual el rey entonces pues hizo que sus súbditos se convirtieran al judaísmo. No sé por qué, no sé por qué esto fue hecho, pero fue así, ¿no? Bueno, en España también se hacía, Recaredo también, pues, ¿verdad? Pues hizo que en España se convirtieran al catolicismo y se apurase del arrianismo, ¿no? Pero esto sucedió realmente y entonces es que, claro, la cifra entonces, me parece que entonces tenía una población, Georgia, estoy hablando del año 700, de unas 600 y pico mil personas. Después, bueno, pues en el año... ¿Estás hablando de Georgia? ¿No estás hablando de Estados Unidos? No, Europa. Que está Europa del Este. En el sur de Rusia. Entonces lo que pasó fue que en el año 1700 y poco, pues No, lo que pasa es que no es necesario para esto. No, lo que pasa es que estos señores, el primer Rothschild conocido, que era Rothschild, un apellido georgiano, judío, como digo, religioso, que no étnico,
sale de Georgia y se instala en Frankfurt, en Alemania, y a partir de entonces empieza a desarrollar su carrera, ¿no? El concepto principal, y como prestamista, claro, ¿no? Fue prestando cada vez más, consiguiendo más capitales, ¿no? Y el concepto principal que desarrolló e inventó la familia Rothschild, la más rica del mundo en estos momentos, es que ellos iban a prestar solamente o principalmente a ayuntamientos, a ciudades y a gobiernos, porque eran los únicos que tenían capacidad de recaudar impuestos de la gente y consecuentemente nunca iba a haber un impago, porque siempre que tuvieran que pagar o repagar algo, con subir los impuestos a la gente, estaban al cabo de la calle, luego siempre iban a ser repagados, ¿no? Pero es muy interesante, hay unas 30 y tantas páginas en el libro solamente sobre los Rothschild, ¿no? Que es muy interesante. Por ejemplo... Es un resumen. Sí, eso es un resumen que, por cierto, mucha gente no sabrá, lo digo para aquellas gentes que sepan, para aquellas personas que cercanas a la Iglesia Católica, pues al leerlo podrán saber, por ejemplo, una cosa que yo mismo no sabía cuando hice la investigación, y es que, pues en el año 1822, el Rothschild de entonces va a visitar al Papa en aquellos momentos, le hace un besalamanos, y en el año 1824, 2 años después, Rothschild consiguió la firma papal para empezar a manejar desde entonces y hasta hoy día todos los fondos vaticanos. Lo cual es algo, ¿verdad? De esa manera se puede uno explicar muchas otras cosas, ¿sabes, no? Bueno, es una cosa que la gente no sabe, es que el Vaticano está invirtiendo en multinacionales y no está invirtiendo en África para la gente que se muere de hambre, por ejemplo. Son aspectos que también están en mi libro, están recogidos en mi libro también, exactamente. Hay mucha gente que no sabe que esta faceta del Vaticano, que ese dinero que está consiguiendo lo podría invertir. Pero te vuelvo a decir, es que no es que el Vaticano, perdóname que te corrija, que el Vaticano haga esas inversiones, es que todos los fondos vaticanos, al estar manejados por la banca Rothschild y otras muchas bancas que dependen de Rothschild, lo invierten donde quieren. Quiero decir, realmente ni el Papa ni los cardenales tienen un control, ¿verdad? Pero claro, es que lo que ha pasado de los últimos 40 o 50 años en la Iglesia aproximadamente es que el dinero de la Iglesia ha estado invertido más que en el nombre de Dios, en el nombre del dividendo, ¿sabes, no? Y así van las cosas. Pues sí, el dinero. Poderoso es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. A ver, antes estamos tocando el tema de Irán y me gustaría que nos hablaras un poco de Arabia Saudita, porque está al ladito de Irán, está muy cerca. ¿Qué papel está desenvolupando? Bueno, Arabia Saudita ¿Está a favor del sionismo? ¿Está a favor de ellos? Arabia Saudita tiene que estar por necesidad, porque todas sus inmensas cantidades de petrodólares, ¿no?, pues están también en bancos internacionales y en bancos sionistas, están totalmente... La monarquía saudita, ¿verdad?, salafista, pues obviamente es uno de los muchos peones en manos de la gran banca internacional, de la banca Rothschild, y van a hacer todo aquello que convenga al sistema. Y si para eso es necesario enfrentarlo o intentar enfrentarlo con Irán, o que sirva de puerto de escala para aviones, ¿verdad?, o que se instalen muchas bases, ¿no? Yo no sé si la gente sabe, por ejemplo, que Estados Unidos tiene a nivel mundial aproximadamente entre 800 y 900 bases. ¿En Arabia Saudita? No, perdón, en todo el mundo. No serás que en Arabia Saudita son un número de ellas, pero es que 800 o 900 bases, ¿verdad? Bueno, ahora tendrán una más, porque en España hemos aceptado tener una adicional en Rota, ¿verdad? Para el famoso escudo antimisiles. Básicamente lo que quieren es tener ahí un montón de equipos electrónicos para vigilar más de cerca y para hacer ciertas cosas, y nos lo colocan ahí en Rota, ¿me entiendes? Y el indigente intelectual y moral de Zapatero, pues le han dicho, usted tiene que hacer esto, ¿no? Y lo ha hecho, ¿no? Hombre, cuando te pasa como el caso que me pasó a mí, que te enteras y ves realmente pues que Obama, presidente de Estados Unidos, es un muñeco que lo hacen bailar como les da la gana, que es el pobre Zapatero, que deben hacer con él, ¿no? Con Zapatero, con Rajoy, con lo que suba el gobierno de aquí. Con cualquiera de los países que estamos hablando. Déjame que te hable un poco de dirigentes, sí, porque has mencionado a Obama. Obama es masón, es judío, o sea, todos son virtudes, una tras otra, ¿no? Masón, es judío, es homosexual, como digo yo en mi libro El Nuevo Orden Mundial, y todo esto son cosas, ¿verdad?, que a lo mejor lo de masón no le importaría, lo de judío tampoco, es obvio, se sabe, ¿verdad? Pero quizá el que fuera públicamente sabido que es homosexual es algo que a lo mejor no le gustaría, ¿verdad? Y quizá es uno de esos terribles secretos, ¿verdad?, por los cuales tienen agarrados a muchos de sus marionetas, como ya está escrito en los protocolos de los sabios de Sion. En el futuro buscaremos el nombramiento de reyes, gobernadores y presidentes que tengan un
un oscuro, ¿cómo se llama? Secreto, que no quieren que sea divulgado, y consecuente harán todo aquello que nosotros queremos que hagan, ¿no? Pues sí, es una manera en que funciona esta. Y con respecto, tengo que añadir algo adicional, que es con respecto a, yo no sabéis, por ejemplo, la gente puede estar cogida pues por bajos vicios, por droga, por cualquier corrupción. Por ejemplo, al presidente Wilson de Estados Unidos, el tema de la Reserva Federal, cómo lo hicieron en aquel momento, ¿verdad?, a espaldas del Congreso, mucha gente no sabe cómo es, pero es que el señor Wilson había tenido, en su época de la universidad, había tenido un romance con la esposa de uno de los profesores de su universidad. Y cuando ya era presidente vinieron a cobrarle el tema, ¿verdad?, de chantaje. Usted hizo esto, vamos a enriquecer. Claro, poderosos sionistas banqueros pagaron $40.000, ¿verdad?, para que aquello no se supiera, compraron pruebas, silencio y todo esto, ¿verdad?, un par de meses antes de que firmó la ley de la creación de la Reserva Federal, ¿no? ¿Me entiendes? Toda clase de cosas que pueden hacer, ¿no? Y sí, y aquí, por ejemplo, en España, has visto que ha mencionado al señor Rajoy, a Zapatero. Zapatero, yo creo que oscuros secretos, masón, eso no es oscuro secreto, que es un indigente intelectual porque no aprobaba las asignaturas de Derecho y porque aprobó porque su padre era el decano de los abogados de León, no sé qué, eso es otra cosa, ¿no? ¿verdad? Pero es que, por ejemplo, yo te puedo decir que hace varios meses, aparte de que en mi segundo libro hablo de Crisis Global 2, Culpable del Sistema, hablo de ciertas referencias que ya en el año 2005 colgó en Internet don Carlos Alberto Biendicho del PP, bueno, que se proclamaba él el líder de los homosexuales del PP, ¿no? Y ya decía entonces que el señor Rajoy tenía que echar del PP ¿cómo se llama esto?, a la Iglesia, al Opus, al nacionalcatolicismo y todo esto, porque él era un hombre que amaba muchísimo a España, ¿verdad? Y habiendo hecho el máximo sacrificio que había hecho, que era casarse siendo como era homosexual, ¿me entiendes, no? Bueno, pero ahora hay otro señor del PP, don Javier Gómez, de Nuevas Generaciones, joven casado con otro homosexual del PP, también cargo de Nuevas Generaciones, a los cuales casó el alcalde Gallardón, ¿no? Al cual le gusta especializarse en esas cosas, no sé por qué, ¿no? Pues este hombre ha dicho hace 4 o 5 meses en Internet, hay vídeos con él, diciendo que España ya está preparada para tener un presidente homosexual. Me quiere decir que reconfirma un poco lo de Carlos Alberto Biendicho, ¿no? Bueno, me gustaría hacer una puntualización, que ¿sí? Recuerdo un programa de radio que compartimos los dos y estábamos tocando este tema y... En Punto Radio, sí. y nos llamaron la atención. No pretendemos con esto faltar al respeto a nadie, mucho menos. Hay gente que lo puede entender así, y recuerdo haber recibido una llamada de alguna persona así un poco molesta por el tema, pero que no pasa nada. ¿Te llamaron a ti? A mí no. No, ¿te acuerdas de aquella persona que llamó? No, llamó una persona desde Madrid, hablando de... Sí, pero una persona, era una señora que se expresaba muy mal, ¿tú te acuerdas, no? Sí, que casi tartamudeaba y que decía... Que se sentía ofendida. Que se sentía ofendida por lo que se estaba diciendo, pero no decía nada claro ni daba ningún argumento. Yo sí que la dije. Digo, mire señora, yo voy a estar en Madrid la semana que viene y doy una conferencia sobre este tema en el Casino Militar, en el Centro Cultural de los Ejércitos en Madrid. Si tiene algo que pues venga allí y ponga las preguntas y yo tendré mucho gusto en contestarle, ¿no? Pero con esta cosa, las oye tantas miles de personas, realmente pues vale la pena hacer esta puntualización, que no la estamos haciendo esta observación con ningún tipo de desprecio ni por este colectivo, ni por las personas. No, yo no estoy hablando de desprecio, pero sí digo lo siguiente, mira, yo soy de la opinión personal, es una opinión personal, de que pues personas con una inclinación distinta a la que es mayoritaria y normal no deberían quizá deben tener la mayor parte de los derechos, obviamente, ¿verdad?, como cualquier persona, pero creo, por ejemplo, que la posibilidad de ser legislador no es algo que debería ser así, que debe ser permitido, porque obviamente van a intentar arrimar el ascua a su sardina y a su tendencia, siendo como son una minoría tan minoritaria. Entonces creo que no debían de tener podrían ser, hay 50.000 profesiones, ¿me entiendes?, ¿no? Pero la de legislador, por ejemplo, ¿no?, o la de juez, incluso en algunas ocasiones, cuando tienes que tratar temas de familia y temas de matrimonios sexuales, ¿no?, y matrimonios de este tipo y tal, creo que realmente no tenían que estar implicados porque son jueces y parte o legisladores y parte. Entonces, el hecho de que no solamente Rajoy, sino muchos otros altos cargos de la cúpula del PP sean masones y algunos de ellos homosexuales, pues realmente tiene efectos. Por ejemplo, pues que hace unos cuantos meses
en el Ayuntamiento de Valencia, la Consejería el concejal, la Concejalía de Cultura, pues publicó un libro promoviendo los valores homosexuales, ¿no? Que, bueno, me entiendo que yo personalmente no creo que tengan que ser promovidos para nada, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Esto que estamos hablando de la homosexualidad es una cosa que entre los masones, pues una temática bastante establecida entre ellos, ¿no? Una cosa que usan en su colectivo habitualmente. Bueno, no solamente eso, hay un... Yo no sé si tú has visto un vídeo que se colgó en internet hace unas 4 o 5 semanas o 6. Era las declaraciones de una señora norteamericana casada con un coronel americano, ¿verdad?, en la cual pues la mujer en 10 minutos, no muy extensamente, pero yo lo oí en inglés esto, ¿verdad?, y daba nombres de generales, de almirantes que su marido le decía. Y bueno, es que realmente hay una cuestión establecida hace muchos años, porque oficiales o estudiantes ya que empiezan en ciertas universidades y que son sometidos a novatadas que son una aberración para mí, ¿no? Porque empiezan no solamente por la novatada de que te echan agua, que te echan 1000 cosas, ¿no?, sino que llegan a intimidades mucho más fuertes, incluso aberraciones. Pues aquellos estudiantes que soportan esas aberraciones de una mejor manera o incluso las aprecian, pues son después promovidos en la vida civil o en la vida militar. Y esta mujer decía que una parte importante de la cúpula militar, ¿verdad?, en todas las armas norteamericanas, son homosexuales o tienen alguna degeneración sexual, y que esto ha sido promovido de esta manera, ¿no? Entonces no es un aspecto baladí en absoluto, ¿me entiendes, no? Bueno, es lo que ellos buscan, es lo que ellos quieren, y a partir de ahí parece que van reclutando a las nuevas personas que forman parte de ese colectivo. Vamos a hacer una puntualización, nos vamos a ir a Libia, sí. Gaddafi. Sí. Hay que decir pues que está... Tema sangrante, ¿eh? Tema sangrante y realmente desagradable cuando conoces la verdad. Pero vamos a decir también esto de que ha habido una agenda, que hay 7 países que tenían que ser atacados. Entre ellos estaba Egipto, estaba Libia, estaba Siria, no recuerdo los otros. El otro Egipto no ha sido atacado todavía, cuidado, ¿eh? Bueno, pero al paseo de la revolta ya, derrocaron a... Pero no ha sido atacado en el sentido que tú dices, ¿no? No ha sido atacado, ¿no? Bueno, ha sido atacado sionistamente, o sea, sutilmente derrocaron al poder. Ahora lo hicieron con Libia, porque la misma OTAN tiene un decreto que no permite actuar en países, y se sabe perfectamente que los aviones de la OTAN estuvieron bombardeando las tropas de Gaddafi hasta que las aniquilaron para que los rebeldes pudieran continuar, cosa que no tendría que haber sucedido. Bueno, sí que esta historia de Libia, por supuesto que no es como nos la cuentan, ¿no? En absoluto, ¿no? El señor Gaddafi, que tampoco por algunos otros aspectos que conozco, sea ningún santo de mi devoción, lo que está claro es que era un hombre que hizo muchas cosas y buenas por su país, que nacionalizó en su momento el petróleo, que distribuyó una gran parte de la riqueza entre sus nacionales, que dio un discurso hace aproximadamente un año en la ONU, que tampoco fue del agrado de ninguno de los países sionistas, que estaba pensando en montar el sistema del dinar oro, basado en el oro, aparte del petróleo, y una cosa que es muy poco conocida para la gente, aparentemente se ha descubierto un acuífero subterráneo en Libia gigantesco de 117 kilómetros cúbicos, ¿verdad?, que es una cantidad de agua enorme para ese desierto, ¿no?, y que es uno más de los recursos a los cuales querían echar mano, ¿verdad? Claro, ¿de quién han hecho uso, ¿verdad?, en el sionismo internacional? Pues no de Estados Unidos directamente, aunque se estuviera dentro del grupo, sino que en este caso consideraron que el Le Petit Napoleón, ¿no?, Le Petit Napoleón Sarkozy, el judío húngaro, que se dice en internet, he leído muchos informes de que ha sido toda su vida un agente del Mossad y promovido hacia arriba, ¿verdad?, pues lo pusieron pues como cabeza de lanza, como ariete, ¿verdad?, para llevar a cabo esta acción y coordinar al resto de los europeos, ¿no? Yo realmente creo que ha sido un genocidio, porque la gente no sabe que han muerto cerca de 100.000 libios y más de 5.000 mujeres y niñas han sido violadas por los rebeldes, que no eran otros que tropas de Al-Qaeda traídas de distintos países, financiadas y formadas por la CIA, el MI6 y el Mossad, básicamente, ¿no? ¿Qué tenemos un país ahora? Un país que era, digamos, semilaico, actualmente va a ser gobernado por la Sharia, ¿no? Sí, que irán a favor de este sionismo y de este nuevo orden mundial. Una pregunta, ¿por qué crees que estas cosas no están saliendo en las noticias? Pues mira, no están saliendo en las noticias, en los telediarios, porque todas las principales cabeceras
de rotativos, periódicos, televisiones, medios de comunicación grandes, todo lo que llaman en inglés el mainstream, están gobernados desde arriba accionarialmente por 7 grandes grupos sionistas mediáticos como Fox News, Disney, General Electric, hasta 7 de ellos, ¿no? Y los periodistas no tienen libre elección de lo que quieren explicar a la gente. No son periodistas. No lo creo, es decir, no lo creo porque se juegan su comida, se juegan el alimento y el sustento de su familia. Si realmente, pero es que no solamente los periodistas. A mí hay una cosa que me subleva un poco intelectualmente e interiormente. Es que, por ejemplo, dicen los periodistas, pero digo yo, por ejemplo, volviendo otra vez al Papa Benedicto XVI, a cualquier Papa, en todo caso, para esto que voy a decir ahora, influiría sobre Benedicto XVI y sobre Juan Pablo II. Vicarios de Cristo, el camino, la verdad y la vida. La verdad. Vamos a ver. Claro, es que no entra dentro de las obligaciones del vicario de Cristo en la tierra, porque se meten en cosas de mucho índole, aparte de la parte espiritual, incluso el tema de los que hemos dicho, de sus fondos manejados por Banca Rothschild y todo esto, el dividendo. Digo, es que no sería lícito, o incluso más que lícito, deseable, el que el Papa dijera: vamos a ver, señores míos, nos están contando los medios de comunicación desde el año 2001 que 2 aviones impactaron en las torres, que las torres se cayeron por el calor, y que dijera: vamos a ver, señores, no insulten mi inteligencia, pues soy el Papa, estoy formado, y yo lo que estoy viendo, y además he oído y estoy viendo, es que aquí hay una demolición controlada, hay explosivos, está siendo demolido. Luego, por favor, explíquennos a toda la humanidad qué lechugas ha pasado ahí, porque no ha pasado lo que nos han contado. Y entonces, ¿y por qué no lo hace el Papa? Habría que preguntárselo. Bueno, existe aquello que dicen que ahí está el Papa Negro, que manda más que el Papa Blanco. El Papa Negro es el de los jesuitas, creo, ¿no? Sí. Que manda más que el Papa Blanco. Sí, tengo información, ¿verdad?, respecto a que los jesuitas, algunos de ellos o bastantes de ellos, siguen las ciertas indicaciones vaticanas y las ejecutan, llegando incluso a aspectos muy trágicos, ¿no?, según he leído. También sé que algunos otros jesuitas son gente más íntegra, ¿no? Me gustaría recordar a Juan Pablo II, que precisamente fue uno de los papas que quería cambiar las cosas, y me parece que duró 2 meses. Juan Pablo I. El primero fue 33 días duró. Duró 33 días únicamente. Sí, tuvo que ver con la logia P2, ¿verdad?, italiana, aquel señor, Marcinkus fue el arzobispo que era responsable de la banca, pero Marcinkus no tenía la autoridad necesaria para montar para instrumentar el montaje de lo que fue un envenenamiento del Papa. Eso tuvo que venir necesariamente del número 2 del Vaticano, que era el cardenal Jean Villot, y masón conocido. Sí, no tenía que tener la persona muy cerca para que eso se... Eso en mi libro último, El Nuevo Orden Mundial, está la lista completa de aquellos 120 obispos y cardenales que eran masones, ¿verdad? Ya vamos a tener que leer este libro, porque aquí hay... Este ya te digo, cualquier persona puede ya a partir del 1 de noviembre o 2 estará en la Casa del Libro, o antes incluso puede ir y pedirlo, porque cuando decir la derrota de la globalización, autor Manuel Galeana, ediciones Mandala, pues se lo piden, ¿no? ¿Entiendes, no? Bueno, si te parece bien, ¿sí?, Manuel, si no te queda nada más que decir de Libia y Gaddafi, creo que yo creo que es suficiente. Digamos, yo he dado las líneas generales, ¿no?, de las varias razones conjuntas, cada una de ellas, pero en conjunto, por las cuales pues no podían soportar el que esto siguiera así. Yo tengo una duda de si realmente, porque cuando yo vi la escena en directo, la escena aquella del Gaddafi siendo maltratado, pegado, con sangre y todo esto, yo vi, para mí, bueno, todo el mundo sabe que Gaddafi tenía al menos 10 o 12 dobles. Si yo hubiera sido Gaddafi, viera la cosa como estaba, ¿tú te crees que yo me hubiera metido en una caravana de 10 o 12 coches que me podrían parar en cualquier momento por aquí o por allá, y no sabría exactamente dónde meterme anteriormente y mandar a mis dobles por aquí o por allá, ¿me entiendes, no? Porque este hombre, había una cosa, primero, que estaba diciendo: no me matéis, no me matéis. Si hubiera sido él personalmente, ya sabría que lo iban a matar, ¿no? Y aparte de que físicamente el hombre que sacaron en televisión, y descamisado, para mí que estaba bastante más regordete y relleno que el Gaddafi real, que era bastante más esquelético, ¿verdad?, una persona con menos peso, ¿no? Yo creo que Gaddafi no hubiese llegado al extremo de
Pues decía, entre comillas, de humillarse de esa manera, ¿no? O exactamente, o se podía haber suicidado, o podía haber dicho, no, vamos a ver, si me van a matar, pues yo tengo aquí una ametralladora, y después de la ametralladora, pues la bayoneta, de que me maten de un tiro, ¿me entiendes? ¿No? Pero no de esta manera, ¿no? Quiero decir... Ya tenemos un precursor que es Bin Laden, que ya lo mataron 10 veces. Sí, porque la última fue la porque definitiva. realmente murió a finales del año 2001, ¿verdad? Pero fíjate el montaje que han hecho, que hicieron en televisión, ¿verdad? Obama, Hillary Clinton, que por cierto, Hillary Clinton es una persona... Mucha gente no sabe que tiene inclinaciones de tipo esotérico muy deleznables, ¿no? Pero lo que sí dijo esta mujer, cuando se supo lo de Gaddafi oficialmente, quiso imitar a Julio César con aquello de Vini Vidi Vinci, ¿verdad? Con las Galias. Y dijo en inglés, llegamos, vinimos, vimos y lo matamos. Y se quedó tan tranquila, ¿no? ¿Verdad? Es increíble esta mujer, ¿no? A mí me gusta muy poco. Es increíble. Se rió. ¿Eh? Encima se rió con una risa un poco satánica, ¿no? Sí. Un poco satánica, sí. Yo recuerdo que vi esa escena que estaban todos alrededor de la mesa. Sí. Era un show teatral, un montaje teatral. Esto lo había visto yo en alguna película, recordé. Bueno, yo a hilo de esto te diré que yo he sido invitado y iré el mes de febrero a Irán, porque va a haber una conferencia en la cual se va a hablar de hollywoodismo, ¿no? Y entonces podremos hablar y exponer ponencias sobre los directores, actores y guionistas sionistas, y sobre lo deleznable que es la mayor parte de los mensajes que se dan desde Hollywood con las películas, ¿me entiendes? Ahí es otro tema largo para tratar. Sí, Vamos a meternos un poquito en la economía, sí, porque estábamos hablando de Libia, ha sido atacada por temas económicos. Sí. Los sionistas y su nuevo orden mundial están queriendo acabar con la economía de varios países, lo están intentando con Grecia. Pero el caso es que pueden conseguirlo, fíjate, pueden conseguirlo si se les deja, ¿no? Después será mucho más fácil actuar sobre España o sobre Portugal o sobre otros países. Pero mira lo siguiente, si tienes en cuenta que la masa total de dinero virtual que existe en el planeta, dinero virtual quiero decir, no dinero que haya sido impreso en la banca internacional, la banca mundial, sumaría conjuntamente, si se pudiera sumar, porque no es dinero que esté ni siquiera impreso, pero si se pudiera sumar, ¿no? Sumar si se puede sumar, ¿no? Pues representa el poder para comprar todos los bienes y todos los servicios del planeta 19 veces. Las cosas solamente pueden ser compradas una vez, quiere decir que las otras 18 partes de ese dinero es un dinero que está ahí en apuntes de ordenador, ¿no? Imagínate la cantidad de veces que pueden manejar las bolsas, ¿no? La especulación real hacia arriba, hacia abajo, realmente, porque ¿por qué las empresas todavía dan grandes beneficios, ¿no? Las multinacionales o empresas españolas como Telefónica dan esa clase de beneficios cuando muchos españoles, por ejemplo, se están muriendo de hambre, ¿no? Es algo ilógico, pero sí, porque existe esa cantidad de dinero virtual, como digo, que puede ser movido arriba o abajo, entonces sí pueden hacer esas cosas, ¿verdad? Sí pueden llevar a las naciones a esos, bueno, primero Grecia, ya vemos cómo está, que por cierto, no hay que olvidar que acaban de nombrar a dos responsables, uno en Grecia y otro en Italia, procedentes del sistema Goldman Sachs, ¿no? Del FMI, y uno de ellos presidente de la Trilateral Europea, ¿no? Yo creo que algún dinerillo le habrán dado a Berlusconi, ¿no? Para que se vaya tranquilamente. Mira, Berlusconi no necesita ningún dinero. A Berlusconi yo creo que más bien ha sido o te vas o te vas. Sí, ya sin dinero ya. Hay que decir, a una persona que tiene fortunas tan inmensas, ya el dinero no es la motivación. La motivación puede ser salvarle el cuello. También. ¿Me entiendes, no? Puede ser mucho más... Ya sabemos cómo las gastan los sionistas. Sí, ¿verdad? Te iba a decir una cosa, se me fue un poco al hilo de esto. Estamos hablando de Goldman Sachs. Estábamos hablando de la generación de ese dinero ficticio. Sí, ya me vendrá. Pero ¿qué quería decir del tema este dinero ficticio? Que hay dinero virtual, dinero digital. Hay varios vídeos que lo explican en internet. Sí. Uno de David Icke que lo explica muy bien, pues que el banco, de cada 1.000 euros que recibe físicos, él puede fabricar 9.000 ficticios. Exactamente. Y eso si lo multiplicamos por todas las transacciones que existen. Pero eso es lo que les ha facilitado en los últimos 200 años, por ejemplo, el que exista hoy día esa masa de dinero virtual que es 19 veces para comprar cosas que solamente pueden comprar una vez y que se podrían comprar 19 veces, ¿me entiendes, no? Es lo que te quiero decir, ¿no? Que es una cosa increíble, ¿no? Bueno, hemos tratado la economía.
¿Cómo ves Se me ha pasado un tema, sé que se me ha pasado un tema, bueno, ¿no? si Pero lo recordamos, es que no tenías que decirlo. En otra ocasión. en otra ocasión quizás, sí. Estábamos hablando, antes de empezar la grabación, del tema de la economía de Estados Unidos. Bueno, Que la teníamos, que era, o la tenemos, mucha gente la tiene aún como una economía muy potente, pero que también ha sido tocada por este sionismo. bueno, es que la economía de Estados Unidos es un bluff total. Es un bluff total. Solamente ha habido una pequeña degradación por parte de una de las 3 agencias de rating de crédito, pero es que realmente lo que pasa es algo mucho más terrible que todo eso y que la gente pues no lo sabe. Si en este momento, por ejemplo, pudiéramos cuantificar la deuda total española, pero no solamente deuda del Estado, ¿no? Pues que son 700 o 800 o 900 mil millones de euros que están, ya sabremos si tiran algún día de la manta lo que es en realidad, ¿no? Pero es que la deuda real del sector oficial, incluido autonomías y ayuntamientos, y unida a la deuda privada, es decir, los bancos, las empresas, las familias y las personas, total de España, se acerca a los 3 billones de euros, que es una cifra impagable, ni aunque nos hicieran una quita del 50%, ¿no? Da igual, ¿no? Yo, como digo yo, no hay bastantes árboles en el planeta para hacer los billetes que hace falta para pagar eso. Ya me acordé de lo de antes y viene un poco al hilo de esto. Mira, yo es que creo que la solución primero va a venir vía Internet, vía redes sociales, para en un momento dado. Yo es que creo que va a haber realmente una cosa que es contraria, y lo expongo en el libro este próximo, a la internacionalización o la globalización. Y es que muchos países se van a ver en tal estado que se van a ver forzados por la fuerza de los acontecimientos y de su población a volver al concepto de Estado-nación. Soy un Estado-nación autónomo, y aquí hay otro, en Europa, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer es limpiar mi casa, limpiar mi país, ¿no? ¿De quién? Tú no puedes atacar directamente al sionismo, ¿no? Porque muchos no saben ni quién son, ¿no? Lo que tienes que atacar es a sus clases pretorianas, ¿no? Es a esas clases políticas parasitarias y a esos dueños de medios de comunicación locales, ¿verdad? Y hacer que, bueno, pues, y suprimir la mayor parte de todos los gastos suntuarios, de todo el robo, de toda la corrupción, y volver a una serie de, como digo, estados nacionales. ¿Tú te imaginas que hubiera a la vuelta de un año y medio 2 o 3 naciones en Europa fuertes, potentes, que hubieran dicho y dijeran, bueno, sí, sabemos lo que debemos, aquí están los libros, ¿no? Pero entonces yo diría que podría pasar algo igual que pasó en los años, creo que eran 40, 50, cuando desde Rusia, pues Stalin tenía sus planes imperialistas comunistas, y entonces pues le dijeron sus asesores, sí, pero es que tenemos un problema internacional, y es que pues el Vaticano en diversos países nos está poniendo obstáculos con esto de la creencia y tal y cual, ¿no? Y Stalin dijo una frase genial para él, ¿no? Porque le preguntó a sus asesores, ¿y cuántas divisiones tiene el Vaticano? Digo esto porque en un momento determinado un número de naciones, 2, 3, 4, una sola igual la invadía la sexta flota, ¿no? Pero 3 o 4 naciones que fueran estados nacionales, podían decir en un momento determinado, vamos a ver, sí, debemos los libros esto. Primero, ¿a quién se lo debemos? Nombres, apellidos, quién lo promovió, cómo fue, tal. Y si en un momento determinado siguiera habiendo mucha presión, ¿verdad?, y no se pudiera condonar el 90% de esa deuda, por ejemplo, por decir algo, se podría preguntar a esas naciones, bueno, nosotros somos A, B, C, D países, ¿no? ¿Cuántas divisiones acorazadas tiene el sionismo para venir a cobrar? Es un ejemplo, es un símil, ¿no? ¿Me entiendes, no? Bueno, yo creo que es una de las cosas que va a pasar a partir de ahora, que precisamente es eso, ¿no? Que la gente vaya a empezar a unirse en conceptos. Somos muchos países ahora que vamos a estar cogidos. A limpiar cada uno su país internamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? De todo lo que es corrupción, y casi todos o muchos de nosotros conocemos los nombres y los apellidos de las personas que son esas leales cohortes o legiones que sirven fielmente al sionismo internacional, ¿no? Bueno, pero como decía, son pocos. No, perdóname, son pocos los sionistas, no, son pocos los sionistas, pero las legiones y las cohortes que tienen por debajo son muchos miles de personas. Bueno, hemos tocado bastantes países, nos falta China. China es una potencia que ahora mismo está moviéndose mucho económicamente y está, en cierta manera, plantando cara a este sionismo. Pero también me di cuenta el otro día de que este sionismo está cogiendo todos los países que hay alrededor de China, la está cercando con bases militares. ¿Cómo ves a China? Bueno, tengo sentimientos encontrados con respecto a China. Te digo por qué.
Porque, como te digo, siempre el sionismo siempre ha financiado y respaldado a ambos lados de una posible conflagración, a ambos lados de. Tienes que tener en cuenta que China ha llegado a tener la relevancia que tiene actualmente económica, y en base a la economía, la reconstrucción que ha hecho de su flota de guerra y tal, porque en un momento determinado, hace 25, 20, 15 años, se decidió el que muchas empresas americanas y europeas fueran deslocalizadas y fueran a China. La primera pregunta que hay que hacerse es: ¿quién tomó ese tipo de decisiones? ¿Quién toma el tipo de decisiones para que cientos, miles de empresas dejen sus países de origen en Estados Unidos o en Europa y vayan a China? Es decir, ¿quién estaba interesado en que China tomase esta relevancia? Son los mismos, los que tienen el poder de decisión para mover cientos de miles de millones de dólares para arriba y para abajo, con un fin determinado, porque el mover todo esto a China y hacer a China crecer de esa manera ha sido hecho, pero podría haber sido no hecho también. Entonces, el haber sido hecho es con una finalidad a largo plazo. Te quiero decir, podría estar la gente muy, muy equivocada, y mientras que China podría estar dando la apariencia, siempre manejada desde arriba, pero de esa rivalidad con Estados Unidos y con otros, lo que realmente convendría a los intereses sionistas, que lo que buscan es una moneda, un gobierno mundial único, una moneda única y una religión sincrética única, el mayor exponente, si tuvieran una China potencia número uno, comunista y atea, sería el líder ideal del nuevo orden mundial. Pero China no es del nuevo orden mundial, ¿o sí? Es que te he empezado diciendo que tengo un tremendo conflicto interno dentro de mí mismo, ¿me entiendes, no? Porque realmente, si uno busca siempre lo peor o lo más oculto o las últimas intenciones del sionismo, obviamente alguien la ha preparado para ser segunda y dentro de poco primera potencia mundial. Eso ha sido preparado, planeado, planificado. ¿Con qué intenciones? Bueno, yo solo recuerdo ese mapa que vi hace unos días, donde todo el sur de China estaba totalmente, o sea, China estaba en rojo y todo el sur estaba en azul, de ese sionismo que está ahí para entrar en China. Pero es que no es así tampoco. Mira, China tiene una alianza estratégica con Pakistán, por ejemplo, que es potencia nuclear islámica. China va ahora a tener su primer portaaviones nuclear y no es un rival en superficie para Estados Unidos, pero China tiene un gran número de submarinos nucleares que están constantemente siguiendo alrededor de los mares de China a los portaaviones que están cercanos, y si hubiera una conflagración, el arma submarina, ¿verdad?, en las cantidades suficientes, puede ser un rival perfecto para los portaaviones norteamericanos. Bueno, dejaremos ver por dónde van las cosas. Te digo esto porque tú sabes que uno de los temas que más sé por experiencia es de los arsenales de los países y el balance geomilitar, ¿me entiendes, no? Lo tienes bastante claro, me parece. Sí. Me gustaría ya, para ir cerrando, tocar dos temas. Sí. Uno es el Blue Beam y el otro es HAARP. Y HAARP. ¿Por cuál empezamos? Por el que tú quieras, porque vamos a empezar por Porque antes decías lo de Rota, ¿no? Que en Rota están instalando transistores, están instalando aparatos electrónicos, sistemas de comunicación muy sofisticados, muy especiales, con la excusa de sistemas antimisiles, y además de que los misiles pueden venir de Irán. Bueno, Irán tiene unos ciertos sistemas de misiles que ha desarrollado, que le vendió Rusia, que tiene un alcance, creo, efectivo de 3.000-4.000 kilómetros. No son una amenaza en absoluto ni para España, ni para Italia, ni para Francia, porque la distancia es de 6.000 kilómetros. Luego eso es una mala excusa. Lo que nos cuentan es una mala excusa. Yo lo que creo es que quieren tener una base adicional de operaciones geoestacionaria de comunicación con satélites, ¿verdad?, y que pueda ayudar a potenciar los efectos del posible Blue Beam, si es que llegan a hacerlo, como del sistema HAARP, que llevan ya muchos años usando. Cuéntanos un poco de este HAARP. HAARP es un sistema... ¿Está usando realmente para controlar la mente de la gente? ¿Cómo se cuenta? HAARP está en el libro, es uno de los subcapítulos. Tú buscas en Google HAARP y te da toda la información de que es un sistema que hace ya 20 años o más que los americanos están estudiando e implantando para conseguir una mayor información sobre cómo el clima actúa, cómo interactúa y cómo ellos pueden interferirlo o accionarlo, ¿no? Y bueno, pues de este interés inicial, ¿no?, a
haber descubierto la forma en que realmente funciona la ionosfera de este país, ¿no? Una forma energética magnética, ¿no? Y poder, desde las instalaciones de cientos de antenas en Alaska, lanzar millones de vatios, ¿no?, hacia la ionosfera, sabiendo qué efecto rebote puede tener esto, tanto hacia el aspecto climático, ¿no?, para causar o inundaciones gravísimas o sequías gravísimas a ciertos países, e incluso dicen científicos, ¿no?, que pueden llegar a provocar sismos hasta de 10 kilómetros de profundidad, las placas tectónicas de hasta 10 kilómetros, ¿no? Muchos de los, o bastantes de los terremotos que han sucedido en los últimos 10 años, ¿no?, con una frecuencia inusitada, no es la frecuencia normal con la cual tienen lugar los sismos, ¿no?, en el planeta, en otras épocas, en otras décadas o en otras. Luego es muy posible que sea el sistema HAARP, ¿no? Por ejemplo, el famoso terremoto de hace 7 u 8 años en Irán con 50.000 muertos. El terremoto de Haití también, en una tierra no volcánica, no sísmica, son altamente sospechosos, ¿no? Es decir, que el sistema HAARP, bueno, pasa una cosa, y es que parece ser que Rusia también tendría un sistema similar, porque es una tecnología ya desarrollada, Rusia también la tendría, si la ha usado o no la ha usado para replicar. Y una de las informaciones que he leído últimamente en Internet es que parece que China también se aprestaría a desarrollar rápidamente su propio sistema HAARP, ¿no? Bueno, y dicen que ya el de Alaska ya no es el único, ¿no? No, hay otro en Noruega o Groenlandia, no sé, Noruega o Groenlandia, uno de estos sitios hay otra serie de antenas, ¿no? Y muy unido a toda esta alta tecnología, ¿no?, geomagnética, electrónica, ondas de baja frecuencia y ultra baja frecuencia, estaría relacionado con el proyecto Blue Beam o rayo azul, en el cual, bueno, este es un proyecto que yo creo que pueden o no pueden hacer. Yo creo que están preparados tecnológicamente para hacerlo, pero que si en un momento determinado hay suficiente gente que conozca sobre estas posibilidades, igual pueden llegar a la conclusión de no hacerlo porque es tan común y va a ser tan burdo, ¿verdad?, porque esto estaría basado. Por eso nos gusta hablar de ello, para que la gente vaya conociendo, exactamente, ¿no? Porque realmente esto estaría basado en toda esta comunicación, en todos estos sistemas. Explica un poco en qué puede consistir Obuglin. Bueno, los rusos habrían desarrollado en los últimos 10 años o 15 años unos supersistemas de computadores, de ordenadores con una capacidad de procesamiento fantástico, y haber vendido ese sistema que podía estar ya operativo a bordo de satélites, ¿no?, geoestacionarios, ¿no?, y que desde ahí pues lo que puede hacerse son 2 o 3 cosas. Por un lado estaría el montaje en un momento determinado en el cual hubiera un alto pánico en la población del mundo, provocado temas económicos, ¿verdad?, problemas graves, en los cuales causar, como digo, pues un gran desasosiego, y también hacer lo que se llamaría esa noche de las estrellas, en la cual pues pueden proyectar, tienen la capacidad tecnológica para desde satélites proyectar imágenes holográficas y sonidos, de manera que en las distintas partes del mundo pudieran ser vistos sus imágenes religiosas, de aquello que esperan del punto de vista de la religión, ¿no? Pues los católicos a Jesucristo, los islámicos a Mahoma, los hindúes, ¿verdad?, al Maitreya, al famoso Maitreya, ¿me entiendes?, ¿no? Y todo esto con el fin de que, porque vieran este show, y por otra parte algo que podría parecer muy difícil de creer, ¿no?, pero que depende de la capacidad de computar y de dirigir. Parece ser que el ser humano, que aparte de ser carne, ¿verdad?, y materia, también somos entidades electromagnéticas, ¿verdad? Pues parece ser que existe la tecnología suficiente para medir a cada uno de nosotros cuál es nuestra onda, digamos, la onda en la cual emitimos y recibimos la información, y que desde estos sistemas, desde los satélites, se podría estar en posición perfecta de a unos cuantos miles de millones de personas, digo, por la gran capacidad de computación, tener sus ondas cerebrales controladas y emitir miles de millones a la vez, ¿no?, de ondas, y hacer que muchas personas creyeran que están oyendo a su Dios interno, a un Dios que les dice cosas o cómo actuar. Y esto podría tener lo que se pretendería con esto es sobre el fanatismo de muchas religiones, pues provocar a estos ultrafanáticos para que llevasen a cabo actos de tipo vandálico, de tipo, ¿verdad?, ¿no?,
Esto parece que también podría estar combinado con lo que sería el posible show extraterrestre, ¿no? Porque tú estás viendo la cantidad de películas que Hollywood está sacando sobre temas extraterrestres, incluso en la televisión. La serie V se ha reproducido, y lo que podría haber es la intención de decir, bueno, pues va a haber... Bueno, el mismo premio Nobel de Economía, Paul Krugman, ha dicho hace 3 meses que una de las formas de arreglar toda la economía del mundo, de salir de la crisis, sería el que hubiera una invasión extraterrestre, porque todos los países se unirían para luchar contra esa invasión. Yo creo es que nos creen tan imbéciles, tan tontos de baba, que son capaces de hacer ¿qué? Pues holográficamente por una parte y realmente por otra, porque no debemos de dejar de pensar que el hacer una nave, digamos, cuasi alienígena, en base a un sistema de antigravitación y tal, existe tecnología que nos está secuestrada y ocultada a esos niveles, y que se pueden hacer 10 o 12 naves de estas y otros cientos de ellas holográficamente para simular este aspecto, ¿no? Esto une también con los otros temas que relató en el libro sobre energías libres, ¿no? Energías que seguramente nos tienen secuestradas, y que lo que pasa es que la gente, los científicos o militares o investigadores que hablan de estas cosas, pues parece ser que muchos de ellos tienen una suerte muy nefasta, ¿no? Y sufren accidentes, mueren por extrañas causas, accidentes no explicados. Algunas de estas cosas también... Como digo yo, los suicidan. Los suicidan. Muchos, algunos de ellos hasta se suicidan, ¿me entiendes? Sí, exactamente, tienes toda la razón del mundo. Los suicidan. O los suicidan. Se suicidan o los suicidan. Es que el suicidio podría ser, en muchos casos parece ser, al tener ese dominio de las ondas cerebrales enviados o desde satélites o desde aparatos, ¿me entiendes, no? Porque parece ser que muchos de estos aparatos, ¿verdad?, emiten rayos hasta 300, 400 metros y pueden dispersar multitudes, pueden afectar a una persona específicamente, ¿no?, para hacer pues toda esta clase de manejos, ¿no? Yo creo que es muy interesante también quien quiera comprar este libro, ¿verdad? Va a tener mucha información muy detallada, ¿no? Es aconsejable, ¿no? También hay que decir que no hace falta meterle miedo al cuerpo a la gente, que si eres consciente de esto es más difícil de que te pueda afectar. Una de las cosas que saber sobre ello. Una de las cosas que menciono en el libro exactamente es que lo que se aconseja es que aquellas personas que tengan unas firmes creencias, unos firmes principios, ¿no?, lo que tienen que hacer es, en el futuro, por si realmente llegan a querer implementar esto, es seguir manteniendo estos principios independientemente de cualquier otro pensamiento extraño que pudieran tener o que pudiera ser inducido, ¿no? Parece ser que el elevar la información y el nivel de conciencia y de consciencia, digamos, inmunizaría mucho contra esta serie de ondas, ¿no?, que te pueden venir a por ti, ¿no? Esa es nuestra intención, al entrevistarte a ti y la de mucha gente al hacer pública esta información a través de Internet. Bueno, Manuel, hablaríamos de muchas cosas más. Será en otra ocasión, ¿no? En otra ocasión, ya el tiempo se nos va comiendo. Y bueno, decir solo que esto de Blue Beam no es nada más que están construyendo una mega pantalla de cine impresionante. Bueno, está construida porque se aprovechan el layer, la capa de sodio que rodea, ¿no?, el planeta. También tiene mucho que ver con lo que también hablas en el libro de los chemtrails que están tirando, los chemtrails. Este bueno cielo para que estas películas puedan ser. Exactamente, este aluminio, este bario, porque mira, es que cuando dicen, no, es que no hay, esta cosa no existe, son contrails, condensation trails. Hay de todo. Y vamos a ver, digo, perdóname, hay gente a la cual le pueden decir eso y callarles la boca, pero yo lo menciono en el libro, digo, yo nací en la Academia General del Aire y desde niño yo vi los aviones con hélice primero y después aquellos aviones a reacción o a propulsión a chorro, como se le llamaba, y un contrail, un condensation trail, es una cosa que dura 30 segundos, un minuto y medio, mientras que las rejillas permanentes que quedan, obviamente, es algo totalmente manipulado y con una intencionalidad. La intención puede ser incluso buena, pero si no nos la cuentan tenemos que asumir que es mala, ¿me entiendes, no? Bueno, bien, Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Joan. Una vez más entrevistarte y seguiremos pues con cuantas cosas tengas que decir. Deseamos mucho éxito en este libro, La derrota de la globalización y David contra Goliat. Y sobre todo a la gente que los lean, porque les puede aportar muchísimo. Y en este tiempo lo que se necesita precisamente, lo que decíamos ahora, es información, coger esa información y difundir información para concienciar a la mayor parte de gente posible. Ya que Internet, como decíamos al principio, no puede llegar a todos los sitios, pues los libros pueden llegar donde no hay personas que leen un libro y sin embargo no son lo suficientemente hábiles para buscar en Internet, y es lo que intento yo facilitar con eso. Bueno, bien, Manuel, muchas gracias, un placer y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.